¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería? Es tu responsabilidad. Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando. Hacete responsable y que se haga la magia. Aquí comienza Espiritualmente, con Fernanda Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Tú solo ríe, que es parte del juego. Cecilia Olivera, periodista y comunicadora. Es libre, es frágil, es fácil. Y si miramos un poco más allá, Y si hacemos el ejercicio, caminemos. espiritualmente. Espiritualmente. ¿Qué puedo resolver caminando? ¿Sirven los peregrinajes para despertar? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, no? Pero yo sobre todo me la hacía desde muy chiquita, después de haber leído El Alquimista y haber quedado con aquella cuenta pendiente del Camino de Santiago. Y a veces me venía eso de, bueno, pero ¿y qué voy a encontrar caminando que no encuentre acá, en mi vida cotidiana? Creo que es una pregunta que nos hacemos muchos. Sí, creo que esa es la gran pregunta. Viste que el peregrinaje existe, bueno, desde siempre, desde tiempos inmemorables. Yo creo que el peregrinaje se puede hacer de distintas formas, ¿no? Porque es un viaje consciente donde, bueno, el peregrino, el caminante sabe que ese viaje es un viaje interior. Es decir, va a ser un viaje exterior, pero que sabe que es un viaje interior en busca de una transformación, de esa transformación que forma parte del camino espiritual. Viste que yo siempre digo la frase esta de que lo único que hay es camino, lo único que hay es ese camino a resolver, a transitar, para terminar recordando quiénes somos, porque es eso en definitiva, ¿no? Y lo podemos hacer en forma de peregrinaje externo. Creo que depende mucho de la persona y cómo quiera realizar ese viaje, porque creo que hay múltiples formas de realizar ese recorrido espiritual que no es más que el recorrido al recuerdo de lo que somos, porque todos tenemos, como lo hemos repetido tantas veces, esa naturaleza, ese instinto y ese recuerdo muy olvidado de atrás de que hay un camino que recorrer, que vinimos acá a hacer algo, a transitar un camino y un proceso. Ese es para mí un poco el sentido de la peregrinación. Por eso creo que se puede hacer de múltiples formas y las personas lo hacen de múltiples formas. Bueno, y ayer cuando hablamos un poco del episodio me acordaba de la película Comer, Rezar, Amar, donde esta mujer, que bueno, en la película es Julia Roberts, quien protagoniza esta película, que deja todo y se va. Y busqué acá un pequeño texto que recordaba esa película que me había gustado mucho, que dice: al final he llegado a creer en algo que yo llamo la física de la búsqueda, una fuerza de la naturaleza que se rige por leyes tan reales como la ley de la gravedad. La regla de la física de la búsqueda viene a decir algo así: si tienes el valor de dejar atrás todo lo que te protege y te consuele, lo cual puede ser desde tu casa hasta viejos rencores, y embarcarte en un viaje en búsqueda de la verdad, ya sea interior o exterior, si estás dispuesto a que todo lo que te pase en ese viaje te ilumine y a que encuentres por el camino, te enseñe algo, si estás preparado sobre todo a afrontar y a perdonar alguna de las realidades más duras de ti mismo, entonces la verdad no te será negada. Y me encantó esta frase, que bueno, es de Elizabeth Gilbert, quien escribió el libro Come, Reza, Ama, porque creo que esta mujer, bueno, es una mujer que vive, una mujer que necesita dejar esa vida que ya no le encuentra sentido y necesita hacer ese viaje. Y bueno, tiene una cosa media cliché, ¿no? Se va a Italia a comer, se va a la India a meditar, y hace ese recorrido donde se termina encontrando a ella misma. Pero así como hacemos este camino externo, lo podemos hacer también sentados en el living de nuestra casa.
De hecho lo hacemos, porque en realidad el camino espiritual lo recorremos todos solo por el hecho de vivir y de estar en esta existencia. Yo lo que me puse a pensar muchas veces es esa necesidad que uno tiene, obviamente, de búsqueda, y que habla esta reflexión que acabas de hacer. Y que por eso los caminos y los peregrinajes son algo que, bueno, como decíamos, desde tiempos milenarios que existen, las religiones los plantean casi todas. De hecho, bueno, está el camino a la Meca, está el camino del Inca, el camino de Santiago, ya más asociado a lo católico. O sea, todas las religiones tienen famosos peregrinajes de búsqueda espiritual que hablan un poco de esto. Cuando se decide emprender un peregrinaje, que obviamente implica lo físico, porque la idea es un poco la trascendencia de lo físico, uno se plantea como el inicio y el final. Y el acto de fe es ese dejarse llevar por lo que depare el camino, ¿no? Casi siempre es despojado, casi siempre que se plantean este tipo de peregrinajes es desde un modo, ahí está, por los propios medios, ¿no? Caminando, despojado, cuanto menos carga, mejor va a ser esa aventura, ese desafío. Y ese ir en la búsqueda, desde las religiones se plantean del encuentro con Dios, desde lo místico, desde lo espiritual, al encuentro con uno mismo. Y creo que la trascendencia física es algo que a veces nos cuesta mucho en la vida cotidiana, y por eso necesitamos de repente ir físicamente a hacer un camino espiritual para poder despojarse, dejar atrás, como decía tu reflexión, todos los miedos, todo lo que nos ata, todos los apegos, y dejarse llevar y zambullirse en la experiencia de solo caminar. Es como la práctica de la meditación, ¿no? O como te decía, irse a la India a meditar, es como despojarse de todo lo que te aferra de alguna manera al mundo de la ilusión, la maya, este mundo en el que estamos metidos. Es como desaporrarse y desnudarse de alguna manera, e ir simplemente a transitar. Por eso digo que es un viaje consciente. Si yo me voy a un retiro espiritual, voy a estar más en la disciplina de hacer lo que estoy haciendo. Claro, como que en realidad, obviamente que lo podés hacer siempre. Incluso el Camino de Santiago, que fue el que yo hice, te dice, cuando vos lees acerca del Camino de Santiago, que el camino empieza en tu casa. El paso número uno de ese camino es cuando decidís salir a caminar, en el fondo, ¿no? No importa dónde, capaz que saliste a recorrer tu ciudad. Cuántas veces uno se queda caminando y vagando solo con la necesidad de encontrarse con uno, o la gente que sale a caminar por la Rambla. También pienso en los motoqueros, por ejemplo, que salen a hacer grandes rutas, en las familias que vacacionan en casas rodantes solo por el hecho del trayecto y de ir descubriendo. Todo eso tiene que ver con el camino, no solo los caminos religiosos, espirituales, que están concebidos como tales, sino cualquier camino y aventura que uno emprenda tiene intrínseca esa sensación de acto de fe, me dejo llevar, me voy a la aventura, ¿no? Un poco eso. Pero lo que se dice desde los caminos espirituales específicamente, que hay varios famosos como los que hemos nombrado, es que no se trata de ir al encuentro con lugares hermosos, ni de ir a conocer lugares hermosos, sino conocerse hacia adentro. Entonces no importa tanto el paisaje, sino que importa el vínculo que uno empieza a establecer al caminar sin parar durante muchos días, con la propia respiración, con el propio habitar el cuerpo, con la mente en calma. Eso es lo que uno en general va a buscar a este tipo de peregrinaje, distinto a cuando quiere ir a conocer lugares turísticos por el hecho de conocer y de empapar la vista, ¿no? ¿Sentís que cuando volviste de ese peregrinaje, Cecilia, que hiciste, volviste diferente? ¿Cómo fue para vos? Sí, yo sentí un cambio enorme en el camino, pero bueno, en mi caso fue en toda la aventura de viajar, de cumplir de regalarme primero el ir a Europa, que también a veces uno en la vida pasan los años, sobre todo cuando se dedica a los otros, como puede ser a los hijos, a la pareja o al trabajo también, como que uno se olvida de dedicarse cosas a sí mismo. No sé si a todos les pasa, a mí me pasó. Entonces fue como que me cayó una ficha de decir, no, yo me quiero regalar esto a mí, lo necesito para mi propia experiencia humana. Eso ya fue un gran paso, ¿no? El tarjetear el pasaje, ¿viste? Desde ahí empezó mi camino a Santiago. Claro, bueno, desde la concepción de la idea que te querías regalar a vos. Claro. Y además el cumplir un sueño que tenías, ¿no? Porque para vos era importante
ir hacia ese lugar y despojarte de todo para poder realmente transitar ese camino desde la conciencia, y seguramente se debe haber visto acompañado y esa decisión también de una transformación tuya interna y un decidir caminar este camino consciente, porque como decís vos, en realidad el camino lo estamos caminando todos, ¿no? Todo el tiempo. El tema es cuando uno toma conciencia y tiene ese llamado, porque yo creo que todos en algún momento tenemos el llamado. Un llamado a, bueno, te estás desviando del camino, estás viviendo en el mundo de la ilusión y algo siempre, porque a ver, el camino de la vida no es un camino, ni el camino espiritual, me parece que es importante resaltar, no es un camino de rosas, es un camino que es a los porrazos, Sí. en realidad, porque... O de rosas y espinas, digamos, ¿no? O de rosas y espinas, sí, exactamente, pero en realidad yo creo que lo que más nos hace despertar es lo que más nos mueve. Sí. Y en general, bueno, Emilio Carrillo habla mucho de esto, de cómo a veces las experiencias más duras de la vida son las más transformadoras, ¿no? Y las que nos hacen tomar decisiones que no hubiésemos tomado, o cómo determinadas cosas muy duras en la vida terminan haciendo que nos volquemos a caminar ese camino desde la conciencia, porque ya lo estamos caminando. Los líderes espirituales han hablado del camino, o sea, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habló también, Buda hablaba del camino, del sendero. Todos los iluminados han hecho referencia a un camino o a un sendero, sea donde sea que estés. Tal cual, lo que te permite a veces el peregrinaje, me parece a mí, aclarado esto de que siempre estamos caminando y siempre estamos haciendo un camino espiritual, y todas las religiones y todas las creencias eso lo marcan. Lo que hacen los peregrinajes físicos es como que ponerte frente a los ojos el paralelismo, ¿no?, entre la vida y el caminante. O sea, el vos entregarte Claro. como peregrino lo que hace es que estés encarnando ese simbolismo y ese significado de la vida. Entonces realmente el sentir un paso atrás del otro y todo lo demás te empieza a poner en un estado mental que vos asociás a la vida misma, y la única conclusión que para mí es posible sacar de una experiencia así, que trasciende el dolor físico, el cansancio y todo lo demás, es darte cuenta de esto que estamos diciendo, de que la vida es camino, porque ahí no importa a dónde llegaste, lo que importa es cómo manejaste tu estado mental, tus emociones, lo que te pasó por adentro en cada paso de ese camino. Y desde ahí es que volvemos a revalorizar el presente, ¿no? No importa cuánto te llevó llegar, si te esguinzaste en la mitad del camino, si te costó más una montaña, si te quedaste sin aire, si se te llagaron los pies. Lo que importa es cómo vos enfrentaste todas esas adversidades. Y a propósito de lo que decías de que las experiencias intensas son las que más nos enseñan, siempre si uno se pone a mirar a quién toma como ejemplo, ya sea líderes espirituales o personas que tengamos de forma cercana, no es tanto sobre el resultado. En general es sobre la forma en la que esa persona encaró lo que le tocaba vivir. Porque lo que hace ¿De qué manera lo transitó? Claro. Claro, porque uno dice Jesús, bueno, no nos vamos a poner a discutir si existió o no existió, porque la verdad que, aunque si crees que existió o si crees que no existió, 2000 años después es un cuento en nuestras cabezas, ¿no? No importa, Sí. O sea, lo creas o no lo creas, es un cuento en tu cabeza, es algo que está en tu mente. Entonces, si vos te pones a pensar en la imagen de Jesús, lo que importa es que lo hayan crucificado, ¿no? Porque crucificaban a un montón de delincuentes en esa época y no pasaron a la posteridad. Lo que importa en el camino de Jesús es la forma, en la crucifixión es la forma en la que él encara ese destino, y cómo antes de ser crucificado, o a las personas mismas que lo estaban crucificando, él dice, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, la conciencia de que somos lo mismo y de la empatía con el otro y del considerar a todos como hijos de Dios hasta en el peor sufrimiento. Entonces ahí es donde uno dice, claro, lo que importa es cómo vas encarando ese camino y no el resultado en sí o el destino en sí. Uno no es el mismo cuando va a subir una montaña que cuando baja de la montaña. Y lo que te hace diferente justamente y lo que te termina transformando es todo lo que sucede, que te cansás, que te peleas con un compañero, que te pasan determinadas cosas. Y creo que, como decís vos, ese es lo que sucede en ese camino y cómo uno lo va viviendo y la forma que lo va transitando.
Y otra cosa que te quería preguntar a vos, que hiciste justamente ese camino, yo pienso que debe tener también mucho que ver dos cosas. Uno es la energía de los lugares, porque la energía de todas esas personas que han utilizado ese camino como un viaje de despertar, que eso creo que es una frecuencia vibratoria que debe quedar en el camino. Y otra cosa que pienso que debe ser importante es que cuando uno está caminando, y eso es lo que sucede, está presente, ¿no? Claro. Eso es lo que sucede cuando una persona está haciendo un esfuerzo físico, o por eso también la parte física del sacrificio, como que a veces se utiliza como despertar también, esto de la presencia plena en cada paso que das. Tal cual. Y ese sentimiento, lo que tiene el empezar a peregrinar es que es ineludible. En la vida cotidiana, el sentimiento de estar con uno, el espacio para estar con uno de forma consciente y en presencia, a veces lo vamos eludiendo por distracciones, ¿no? Distracciones del afuera, del ritmo de vida. Cuando uno se dispone a caminar por el solo hecho de caminar para nada, estar con sus pensamientos y con su interior, esa presencia se hace ineludible. No hay forma de que un peregrino, después de 10 días de estar caminando horas y horas y horas, no se encuentre consigo mismo y con esa presencia absoluta, aunque sea en algún paso, en algún momento del bosque, porque te invade, aunque te cueste meditar, claro, aunque tengas las trabas que tengas, todo te lleva hacia ese punto que es adentro de uno y cómo estás experimentando eso a lo que te estás dejando llevar y eso a lo que te estás sometiendo. Al final se trata no de transformarnos en algo diferente a lo que somos, sino de terminar recordando quiénes somos y bueno, de retornar al hogar, ¿no? Para eso estamos acá. Cuánta cosa que hay que hacer, ¿no? Para eso. Para algo tan fácil que es tipo conocerse uno mismo y uno dice, me voy a caminar 200 kilómetros, me ampollo todo, pero bueno, el camino espiritual en realidad muchas veces conlleva una noche oscura del alma, un desprenderse, un cambiarse la piel. Todo eso a veces se vive de forma condensada en los peregrinajes y muchas veces tienen que ver, el propio trayecto increíblemente te va mostrando como las propias etapas de la vida, ¿no? Cuando uno empieza, primero tiene todo Claro. el entusiasmo, la ilusión y todo el desafío, como el niño chico. Después cuando te empezás a someter al dolor físico, que al principio a veces es más intenso incluso porque los músculos todavía no se acostumbran, pienso que ahí es donde uno se empieza a topar con su propia forma, con su propio cuerpo, de cómo duele, de cuáles son sus resistencias, cuáles son sus debilidades. Después de eso empieza ahí en el sufrimiento empieza la noche oscura del alma, ¿no? Todas las sombras, todas las cosas que nos hacen sufrir, porque el sufrimiento en realidad te puede venir por lo físico, pero te va a remitir a otros sufrimientos que tiene tu alma, otras heridas del pasado, de otras generaciones. Claro. Entonces empiezan a aflorar esas heridas al caminar, y cuando uno las suelta y ya está, porque hay que seguir caminando más allá de las heridas, creo que después empieza toda esa parte donde está la conexión con el presente, el tiempo parece que se fumara, el espacio no importa absolutamente más nada, ya perdés la noción de los días, las horas, te entregás al camino de verdad y ya no sabés si hace 5 horas, 7 horas que está caminando o no, el reloj no lo mirás más. Sí, es como esa suspensión en el tiempo, ¿no? Claro. De lo que podemos leer desde nuestra mente. A mí me pasa eso en los aviones, cuando estoy viajando de un país a otro, porque me siento como desconectada del mundo, ¿no? No hay celular, no tengo el control de nada, estoy ahí citando ese viaje y siento como esa suspensión en el tiempo, lo que hace que uno tenga un mayor grado de presencia. Bueno, no todo el mundo le debe pasar exactamente lo mismo, pero yo lo siento de esa forma. Bueno, pero es propicio. Sí, los viajes en sí creo que pasa eso. El ir andando, que uno ya suelta eso de qué tengo que hacer, porque lo que pasa cuando uno se está trasladando en un avión, en cualquier medio de transporte, cuando uno se está trasladando suelta lo de que la mente todo el tiempo te tortura con qué tenés que hacer. Como ya estás haciendo, porque te estás trasladando, entonces ahí es donde la mente se puede relajar y decir, bueno, ya me estoy trasladando, ya estoy cumpliendo con algo, y ahí estoy haciendo algo, claro, estoy haciendo algún lugar. Ahí surge todo lo demás, ¿no? En ese sentido, bueno, yo lo que experimenté fue un paralelismo total con la vida.
en cuanto a que a estos sentimientos que te iba contando adentro, ¿no? Cuando uno lo va caminando, todo lo que se empieza a aparecer. Después, cuando uno está en presente, empieza todo ese mundo mágico de las señales, de las presencias, de las señales, de las energías, porque te volvés hiperperceptivo, ¿no? A lo que solo escuchás tus pasos. Y ahí te sentís en conexión con el universo entero, y cuando llegás a la al final, en ese grado de conexión, es cuando te das cuenta que no hay un final, que era lo mismo, o sea, que el no haberlo caminado te podía llevar al mismo lugar. Quizá en tu experiencia fue necesario, pero sí, volvés siendo un ser humano un poco más conectado porque tuviste la posibilidad de experimentarlo. Igual que cuando en meditación llegás a la conexión con el todo, que esa sola experiencia te transforma la vida. Y coincidiendo, yo pienso que las montañas sí también te dan ese paralelismo con la vida. Que cuando estás escalando estás con la expectativa de lo que vas a ver, de lo que vas a lograr, estás como formando el ego, viste, la forma que te va a ayudar a emerger, y cuando llegás arriba y ves la panorámica que vendría a ser el contacto con el autoconocimiento, la bajada ya se hace con otra reflexión. Cuando llegás, al final te das cuenta de que no hay final. Porque la vida sigue, ¿no? Porque la gente está todo el tiempo esperando que algo termine, ¿no? Sí. Cuando termine la terapia, cuando termine, no sé, este trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, como si hubiese un lugar al que llegar, cuando en realidad no hay lugar al que llegar. No son más que etapas del camino y que momentos. Hasta en la iluminación es eso, Fer, porque la gente tiene la idea de que iluminarse es de un día para el otro, tipo, se iluminó. En realidad es como una capita más de lo que vas experimentando. La iluminación tiene varias etapas, ¿no? Claro. También porque no se termina, nuestra alma está acá desde hace muchísimo tiempo. Este proceso y este camino del que hablo, no estoy hablando de esta vida que somos ahora, esta María Fernanda que yo estoy, de la que estoy disfrazada para recorrer este sendero, porque el recorrido es del alma, no del personaje que estamos encarnando ahora. Claro. Es un recorrido del alma que está hasta fuera del tiempo, porque no hay tiempo en otros espacios. Bueno, por eso la importancia de trascender el cuerpo, que es lo que marca a veces estos esfuerzos físicos, ¿no? El hecho de darte cuenta que el camino lo está haciendo el alma y no el cuerpo que habita. Exactamente, y que sobrepasa esta vida, aun cuando morís, o esa ilusión de morir que tenemos los seres humanos, seguimos recorriendo ese camino. Hasta que lleguemos en algún momento, que no se ha llegado, a la unión total de lo que somos, ¿no? Cuando despertemos del sueño, ¿no? Como dice el curso de milagros. Cuando vayamos a trascender esa ilusión de separación que tenemos. Cuando nos demos cuenta de que todos somos uno. Y bueno, pero parece que aún no ha llegado ese momento. Entonces estamos acá haciendo el trabajo, hagamos el trabajo. De todas maneras no hay escape, porque te morís y empieza de vuelta. Pero bueno, es lindo igual invitar, en mi caso es algo a lo que invito a caminar. Cuando uno se siente desconectado, no solo de viaje o hacer uno de estos caminos espirituales que hay en el mundo entero, pero sí a caminar, viste que el hecho de salir a caminar te hace encontrar como con tu propia, te hace enfrentar a tu propia mente. Y hay un padre mexicano, un cura mexicano que se llama el Padre Adolfo, que tiene miles de seguidores en las redes sociales, sube videos todos los días sobre cómo vivir la fe y aplicarla en la vida diaria, y realmente se despega bastante de lo que es específicamente el catolicismo, porque habla un poco más de cómo encarar la vida, si bien obviamente toda la rama de él es el catolicismo, ¿no? Pero es un padre que nació en Guanajuato, después estudió en Estados Unidos y ahora está en Aguascalientes, y queríamos compartir lo que él tenía para decir a propósito de los peregrinajes, los caminos, y que siempre está invitando a salir a caminar. Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan, porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los sabios. Hoy puedo decir que nunca dejé suerte al azar. Peregrinar no se trata de un desafío físico, sino de un desafío espiritual.
El peregrino es quien sabe que va de un lugar a otro, pero no físicamente, sino espiritualmente. El peregrino es quien sabe que nuestra vida es un camino que va hacia Dios y por lo tanto hace esta peregrinación como un paso más para acercarse a ese Dios. Peregrinar no significa conocer lugares hermosos, significa conocerse más a sí mismo y conocer más a Dios. El peregrino es quien en esa peregrinación va profundizando en sí, va contrastando su vida con la voluntad de Dios y por lo tanto se conoce más a sí mismo y conoce más a Dios. Nunca dejes este camino y este peregrinar, que no solamente se hace en una peregrinación de manera física, sino en toda nuestra vida, que es una peregrinación hacia el encuentro con Dios. Si querés enviarnos tus dudas o sugerencias, podés escribirnos a espiritualmentepodcast@gmail.com. Cada paso que uno da se convierte en momentos vividos. El viaje de la vida se hace a cada paso, pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas. Se conecta con mis seres queridos. Ángeles, primero que nada, gracias por estar con nosotras para compartir tu experiencia. Comentaba en la presentación que además de todo lo visible que es tu persona por el tema del horóscopo chino y las predicciones que has hecho, que comentaba Fer también cómo le invocaste, queríamos hablar contigo de esto de haber sido parte o de seguir siendo parte, que no lo sabemos, de una tribu de caminantes. ¿Qué es esto de pertenecer a una tribu de caminantes? ¿Cómo empezó esta historia? Suena muy lindo. Miren, yo creo que la vida entera, ¿no?, es un camino, sin duda. Pero esta historia del camino, cuando casi el mismo día o muy cercano al día en que cumplí los 30 años, tuve un embarazo tubario que se reventó la trompa, y yo estando lejos de una ciudad o de un hospital, me llevaron en estado ya pero fatal, y en el camino tuve una experiencia de muerte por casi un minuto, y logré llegar al hospital, no sé cómo, volví a la vida, me operaron y me recuperé. Pero al recuperarme, como que todo había cambiado dentro de mí. Tenía una vida bastante estable. Tenía a mi hijo en ese tiempo por cumplir 5 años, y viviendo en este mismo pueblo que estoy ahora, aquí cerca de la costa. Pero la verdad es que como que se me trastocó todo, y después de esa muerte cambié. Fue una transformación interna tremenda, y empecé como a saber cosas que antes no sabía, y supe que debía irme cuanto antes al Cusco, Perú. Así es que liquidé todo, tomé a mi hijo, mi mochila, y me fui para el Cusco. Y al llegar me fui encontrando con otros 2 que también iban, y todos con experiencias de muerte. Al poco empezamos a encontrarnos con otros que venían de Europa, y fuimos juntándonos, y todos con un llamado de llegar al Cusco, que teníamos que llegar, cada uno había tenido su propia experiencia. ¿Cuántos llegaron a ser, Ángeles? Llegamos a ser en un momento como... lo más que fuimos fue 9. 9 personas pero que se encontraron espontáneamente llegando a Cusco por distintos mensajes que habían recibido y los llevaban hacia allí. La coincidencia era que todos habíamos tenido experiencias de muerte. Increíble, ¿no? ¿Cómo se encontraron? Sí. Yo pienso que nos dieron la oportunidad de seguir. Nos empezamos a juntar todos en el Valle Sagrado, estuvimos ahí viviendo un buen tiempo. Después supimos que debíamos irnos a la selva, nos fuimos a la selva por casi un año. Cada uno iba recibiendo sus mensajes hacia dónde teníamos que dirigirnos, y en cada lugar íbamos adquiriendo distintos conocimientos.
por distintas formas. Se presentaban los maestros adecuados en el momento. Estábamos totalmente guiados. Llegaste a este mensaje de irte a Cusco, después fuiste conociendo a esta gente que empezaron a caminar. ¿Cómo te das cuenta si es un invento de tu cabeza, si es un mensaje divino que estás recibiendo? Por un lado, ¿cómo haces eso? Y por otro lado, ¿cómo haces para mantenerte, económicamente, para cubrir tus necesidades, si te vas con un hijo, ¿no? Porque suena todo como muy claro, pero llevado a la 3D es difícil de imaginar esos pasos. ¿Nos podés contar un poquito? Claro, bueno, primero, en los años 80 era bastante más fácil viajar de esa forma bien hippie como lo hacíamos nosotros, que todos hacíamos distintas cosas de tipo artesanal y en cada lugar que podíamos nos instalábamos a vender, así como itinerantemente. Incluso en Cusco tuvimos un negocio de comida y vendíamos, qué sé yo, mira, mermelada, todo donde podíamos instalarnos, sobre todo las mujeres, hacíamos mermelada de higos, que íbamos a recoger los higos al campo. Éramos bastante creativos para sobrevivir. Y en las ferias, ponle tú, de Pisa, que es un tremendo mercado que hay en el Valle Sagrado, siempre estábamos vendiendo alguna chuchería, alguna cosa, y necesitábamos muy poco para vivir. No había ningún apego a las cosas materiales, la verdad, pero nunca nos faltaba nada, era increíble, nos regalaban muchas cosas. Éramos como una tribu. Bueno, de hecho nosotros nos hacíamos llamar los gitanos, porque éramos entre hippie y gitanos, porque, bueno, veíamos la suerte, como los gitanos, en las calles veíamos la suerte, cantábamos, los chicos tenían instrumentos, hacíamos grandes fuegos, bailes. A veces se nos reunían otros viajeros que andaban por ahí. En Bolivia, suponte, encontramos una casa que estaba semi abandonada en un lugar cerca de Cochabamba, y la arreglamos, hicimos como una especie de castillo ahí, nos instalamos, y todo viajero que quería quedarse ahí, lo dejábamos quedarse. Mi hijo de 5 años partió conmigo y vivió las mismas aventuras, siendo un niño pequeño, y de todo ese grupo de caminantes, bueno, siempre fue el más joven, el único niño que viajaba con nosotros. Y siempre nos ayudábamos todos. A veces, pues tú pasó en el Valle Sagrado, estuvimos en muchas casas de otros amigos que tenían hijos, entonces yo siempre encontraba lugares donde mi hijo encontraba amiguitos y donde podíamos seguir pasando, y mi mamá, que era educadora, me mandaba libros para seguirlo enseñando. Ya de grande, cuando volvimos a Chile, que fue el 90, él ya tenía 14, y ahí sí siguió estudiando la educación media digamos en institutos, y terminó su educación así. Bueno, porque después nosotros en los 90 nos expandimos, ahí ya todos partimos para distintos lugares, y todos estamos en caminos místicos hasta el día de hoy y en misiones. La verdad es que en este momento todos los que caminamos juntos por mucho tiempo estamos repartidos por el mundo. Cada uno se fue con su misión respectiva. Hay uno en Escocia, hay otro en Ibiza, hay 2 en Brasil, hay uno en Uruguay. O sea, la verdad, en todo el mundo andamos repartidos. Pero claro, porque ya hemos caminado bastante. Y yo tuve como la orden de volver a Chile, cosa que yo no quería mucho porque yo estaba en Brasil y quería quedarme en Brasil, pero las condiciones se dieron de tal forma que tenía que venirme, y ahora pienso que los casi 20 años que después trabajé en televisión, en radio, comunicaciones, libros, nada de eso lo hubiese hecho si me hubiera quedado en Brasil. Entonces era obvio que mi trabajo, mi misión tenía que volver. Claro. Y bueno, volví. Wow. Ángeles, y antes de tus 30 años, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo la transitaste hasta ese momento? ¿No tenías este tipo de intereses? No, sí, siempre. Bueno, de partida, mi familia ya es muy especial.
muchos poetas, muchos escritores, gente muy viajera, ya venía ya de una ancestrología bastante especial, y mi mamá siempre leyó las cartas. Nunca nos dijo quién le enseñó, pero ella las veía muy bien. Solía decir, no, nosotros somos puras hermanas mujeres. Entonces en la adolescencia ella nos leía las cartas habitualmente y era como algo bastante normal dentro de mi medio ambiente. Entonces a los 18 años yo me fui a Europa a estudiar. En ese tiempo estaba estudiando arte, y el hecho de salir de Sudamérica en los años 60 a los 18, bueno, me cambió por completo la cabeza de lo que era el mundo acá en el Cono Sur. Europa tenía otra realidad, otra situación. Entonces yo llegué ya muy cambiada, viví aventuras muy increíbles. Me vine de vuelta en un barco mercante. Bueno, siempre fui muy aventurera. Has tenido un camino condimentado. Una vida intensa, Ángeles. Bueno, el tema es que ya estaba yo viviendo sola con mi hijo chiquitito, cuando sería a los 28, unos 2 años exactamente antes de mi muerte. Resulta que apareció acá en Orcón un tipo muy extraño, un francés, que andaba como con una capa blanca, y bueno, como había tanto loco y gente rara, a nadie le importó mucho, y yo tengo un espíritu muy maternal y lo vi muy flaco, muy hambriento. Me pidió algo que yo llevara de comer y le dije, no, sabes que mejor vente a mi casa y te invito a un buen plato de comida. Y así fue, tal que este hombre, una vez que comió y conversamos, me dijo que él era un misionero del I Ching y que él iba por el mundo enseñándole a personas que él tenía que escoger en distintos lugares, y que él me acababa de escoger para enseñarme a leer el oráculo del I Ching, que es un oráculo chino. Sí. Yo tenía mucho interés en todo lo hindú, no me había dado todavía por lo chino. Después de ahí ya me metí en lo chino a full. Claro. Bueno, la cosa es que él decidió quedarse por unos meses para enseñarme, y así lo hizo. Entre una cosa y otra yo seguí estudiando con este maestro, que al cabo de unos meses, un día de repente apareció con mochila y con todas sus cosas listas y me dijo que se iba. Bueno, yo quedé bastante triste porque en realidad se me había hecho, uno se hace adicto a los maestros. Bueno, el caso es que él se despide y me dice, bueno, voy a estar en contacto, te voy a escribir, pero tienes que estar preparada porque en 2 años más te vas a morir. Ya, dije yo. Bueno, yo que era bastante optimista, pensé, debe ser una cosa así como que me va a cambiar mucho la vida. Una muerte espiritual, dijiste. No, él era increíble, él te decía todo lo que iba a pasar. Bueno, el I Ching es lo más certero que existe en cuanto a oráculos. Sí. Bueno, el caso es que pasaron esos 2 años y yo realmente estudié bastante esos años, entonces estaba bastante en onda, digamos, para cuando me pasa esto de la muerte. Yo creo que ya estaba súper conectada. Bueno, tuve muchas visiones el día de la muerte. Contanos esa experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me interesa saber mucho cómo la viviste. La verdad es que es muy distinto de lo que yo siempre había escuchado, que siempre la gente habla de un túnel, ¿cierto? Yo no vi nada de eso. Recuerdo cómo iba en el auto que me llevaban así, pero muy rápido, porque de Orcón a Viña, que era el primer hospital, hay 1 hora de viaje, y el que iba manejando hablaban y yo los escuchaba hablar, y yo trataba de tomar el pelo de mi hijo, yo trataba de tomar el pelito y le decía, no te quiero dejar solo, era lo único que pensaba en ese momento. Y de repente siento que como que me compacto y me voy como adentro de mi cuerpo, me voy para adentro, y me convierto en una bolita roja. Anda a saber tú por qué, yo sabría que era roja, pero era roja. Una bolita roja, y esa bolita roja empieza a andar adentro de un enorme lugar que creo que era mi cuerpo,
y de repente como que encuentra la salida, no sé cómo, siento que salgo disparada, así, pero como si hubiera descorchado una botella de champaña, salgo por la coronilla, por la cabeza, así siento que hace, igual que una botella de champaña, se destapa y yo salgo, ¡pah! En eso, lo que yo vi, lo que más extraordinario es que uno vea, escuche y piense. Eso Claro. es lo que encontré más extraordinario siempre de esta experiencia, inolvidable por lo demás. La mente Es que sigue yo- ahí. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que ya no sentía apego, ya no tenía sentimientos, tenía pensamientos, y mis pensamientos Claro, eran, hermana. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo que yo veía eran líneas como que vibraban como líneas como si fueran eléctricas, blancas, radiantes, desde mí hacia el infinito, líneas diagonales, como si fueran los paralelos y los meridianos que uno dibuja en los mapas, líneas de luz, y de luz que vibraba como si fueran eléctricas. Y vi estas líneas, y las líneas vibraban en un sonido que era como un A infinito, como A, así como si fuera un mantra, pero Sí. era solo A, pero infinito, infinito, infinito. Bueno, como me pusieron María de los Ángeles al nacer, yo siempre tuve la idea de que tenía una especie de relacionamiento con los ángeles por alguna cosa. Entonces, cuando sentí ese A infinito, yo pensé, estos son los ángeles, son los ángeles que cantan. Eso pensé, o qué sé yo. Y empezaron a vibrar hasta llegar a mí. Y cuando llegaron a mí y me toparon, yo hice ¡puf! Y me metí para adentro otra vez. Y cuando vuelvo al cuerpo, y bueno, y mis amigos se dan cuenta que estoy viva. ¿Pudiste pues, ver tu cuerpo desde fuera? ¿No? Eso que relata en general la gente que ha vivido estas experiencias, nunca. eso no lo viste. Nunca lo vi. Yo lo único que vi fueron esas líneas, y cuando me toparon con ese sonido infinito, me volví a meter adentro, y recuerdo que entonces yo moví la mano, moví los dedos, y el amigo que me tenía en brazo le dice al otro, ¡no está ya muerta, weón! Al poco llegamos al hospital y me reciben de emergencia, paso al quirófano, y cuando estoy en el quirófano veo a uno de los médicos, o yo pienso que era el anestesista, y el anestesista se saca la mascarilla y me sonríe, y yo lo miro y es chino, absolutamente chino, amarillo, ojos estirados, chino. 100% chino. Ya, fantástico. El paso es que pasa toda la operación, pasa todo. Al otro día yo despierto en mi cuarto en la clínica, y al rato aparece un señor grande, macizo, más bien rubio, y me dice, vengo a saludarte porque me dejaste tan impresionado como me hablaste antes que te operáramos. Ay, le digo yo, pero perdón, ¿pero quién es usted? No, me dice, yo soy el anestesista con el que tú hablaste. No, le dije yo, pero si era un chino. No, yo vi al chino, nadie más vio al chino, yo nomás lo vi. Así que no sé, y era un chino como joven, muy conocido, era alguien como si hubiera sido mi hermano, alguien muy cercano, pero sin duda chino. Porque fíjate que después de eso, estudié Tai Chi, estudié astrología china, he estudiado Feng Shui, he estudiado un montón de cosas chinas, o sea, como que después quedé como conectada con todo lo chino. ¿Cuándo te das cuenta, Ángeles, y cuándo tomas conciencia de que lo que habías vivido había sido una muerte? Me lo dijeron todos, o sea, todos te me lo comentaban que era muy extraordinario que estuviera viva, o sea, el doctor mismo estaba impresionadísimo, pero espera que aún pasó otra cosa más mágica. Resulta que el día anterior, mi mamá vivía en Viña, entonces el correo, estamos hablando de los años 80, había llegado un paquete para mí, y mi mamá me lo tenía. Y bueno, en medio de todo este desastre de mi crisis, muerte y todo lo demás, ella llega a la clínica y me deja en el velador este paquete que me había llegado, y cuando yo despierto,
Bueno, ella viene, me ayuda a abrir el paquete porque tampoco sabía lo que era, y era el I Ching. Espérate, yo tomo el I Ching y digo, no, qué increíble, que ya, y lo abro en cualquier página y me sale el hexagrama, el andariego, y pongo un dedo y dice, el andariego no tiene hogar, el camino es su casa. Oh. Y ahí como un letrero que me dice Cusco. Y yo le miro a mi mamá y le digo, mamá, me voy a Cusco. ¿Ese cartel, ese libro y esa señal te resonó como una verdad absoluta instantáneamente? Bueno, pues el libro está en mi velador hasta el día de hoy. Viajó conmigo por 10 años, pasó por las selvas, por las montañas, por todas partes, y está ahí. Bien viejo, pero está. El I Ching es mi maestro 100%, lo tengo, como te digo, en mi velador, y no tomo decisiones en la vida importantes sin consultarlo. De hecho, lo enseño, hago cursos, nunca deja de estudiarlo porque tiene, claro, no es fácil, es muy matemático. Siempre he pensado, fíjate, que el I Ching es como el padre y el tarot es como la madre dentro de los oráculos. Claro. Porque claro, hay uno que es más yang y el otro es más yin. Yo trabajo con ellos juntos, ambos. Por ejemplo, yo mis libros los escribo en base a la astrología china, pero yo para las predicciones utilizo ambos oráculos en combinación. Y Claro. ahí se van dando las cosas y se van dando y suceden. No, los oráculos son muy, muy precisos. Hoy veníamos hablando de, obviamente, el tema de este episodio, que es el peregrinaje y los caminos que se recorren físicamente emulando lo que es el camino espiritual. En tu caso es obvio que toda la vida has estado recorriendo un camino espiritual bastante consciente, pero ¿qué diferencia podrías decir o qué es lo que te dejó eso de caminar de verdad, el dejarse fluir y arrancar, ¿no? Arrancar a viajar y a sentir el camino en este mundo físico? Es que para mí, la verdad, siempre fue muy natural. Ya te decía que yo, como soy tigre, soy bien aventurera y nunca tuve miedo. Mi mamá me decía Juanita sin miedo cuando era chica, porque llegaba y partía para cualquier parte, me subía a cualquier árbol, hacía cualquier cosa. Nunca fui atemorizada de nada. La verdad es que siempre voy adelante nada más. Entonces, ponle tú, bueno, primero en la adolescencia, cuando ya parto a Europa, irse sola en esos tiempos, a los 18 años, a aventurar, ya era raro. De hecho, me dejaron irme, porque en ese tiempo tú no eras mayor de edad hasta los 21, me dejaron irme porque tenía un novio yo allá, que se suponía que nos íbamos a casar, pero en cuanto llegué me arrepentí, y yo seguí mi camino y nunca más vi al novio. Después de un año que estuve allá, ya volví muy distinta. En fin, aventura no me ha faltado. Bueno, de hecho, tengo mi vocación verdadera, es escritora. Yo soy hija y nieta y bisnieta de escritores. Pretendo escribir un libro de todas estas aventuras. Así es que ahí todos podrán compartir conmigo todas mis andadas. Sería muy bueno, porque la verdad que es hermoso lo que estás contando, y la verdad es que se nota que escribís bien, porque la gente que escribe bien cuenta muy bien y le contás muy... me he visualizado, he imaginado todos esos caminos y todas las cosas que has contado de manera muy bella. Así que escribilo ese libro, Ángeles. Con todos los detalles, ¿no? De todas las experiencias, pero nos quedan poquititos minutos y no queremos, obviamente, a partir de todo lo que has vivido vos, irnos sin saber qué opinás de los caminos. ¿Sirve de algo caminar? ¿Los peregrinajes nos ayudan para algo? ¿Cuál es la visión que vos tenés después de haber experimentado tanto todo esto? Fíjate que yo creo que sirve mucho porque aprendemos a soltarnos, porque los humanos somos muy aferrados a la seguridad, somos muy esclavos del miedo. Entonces no nos atrevemos a ir más allá, a saltar al vacío, no nos atrevemos, como dice el I Ching, a cruzar las grandes aguas. Entonces cuando lo hacemos, tenemos como una especie de transformación interna, no sé, nos desapegamos, y eso nos permite que nuestro proceso interno
sea mucho más rico, mucho más fluido, y pienso que con eso también nos preparamos para lo que viene después, porque acá estamos en tránsito, esto es un viaje. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a soltarnos de todo lo que nos parece seguro, es cuando realmente experimentamos la emoción de la libertad. ¿Te sentís libre de miedo absolutamente, Ángeles? En relación a mí, sí, pero no en relación a mis seres queridos. Ponle tú ahora que soy abuela, claro, cualquier cosa que tenga a ver con cualquier riesgo que corran mis nietos, a mí claro que me asusta, mi hijo, mi nuera, todos mis seres queridos. Obvio que por ello, siempre, si uno es humano, por supuesto, claro, te atemoriza. Sí, pero claro. Pero bueno. ¿No tuviste miedo de la responsabilidad de madre, que muchas veces nuestra sociedad asocia la aventura a ser irresponsable, ¿no? Bueno, yo fui muy acusada por muchos de que bruta, que bárbara, que lleva el niño a la selva, pero sin embargo te digo que en la selva él manejaba el machete como nadie a los 6 años. Claro. Y la verdad es que creo que él creció con una fortaleza que no era habitual en un niño que hubiese tenido una vida estable, segura, en un lugar fijo, etcétera. O sea, realmente creo que le desarrolló cosas buenas, como también otras en cuanto a la incertidumbre, que tal vez no eran tan buenas, pero pienso que también, yo una vez le pregunté a Lichín, y me dijo que era lo que él había venido a experimentar. Claro, por algo te eligió como mamá. Su contrato de alma. Era lo que nos tocaba nomás. Yo decía, bueno, si le tocó a esta mamá. Ay, Ángeles, te tenemos que despedir. Yo me quedaría horas charlando contigo con más experiencias, pero bueno, las van a tener en un próximo libro. Capaz que en Uruguay sea donde primero la conozcan este producto de mi viaje. Qué divino. Ángeles, muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Era muy importante para nosotras testimoniar lo que significa alguien que haya, de verdad, se haya inmerso en esta experiencia de los peregrinajes. Así que gracias por tu testimonio, ha sido un placer. Chao, mucho amor para chao. Muchísimas gracias, Ángeles. Y bueno, con este cuento que nos deja maravilladas, nos despedimos, Fer, de este 8º episodio. Ya, qué increíble. Sí, vamos avanzando. Espiritualmente. Fernanda Iturralde. Cecilia Olivera. Fernanda Iturralde.